Canal Enciclopedia. Miguel de Cervantes, el escritor español, tuvo una vida azarosa y turbulenta. Fue como si el destino se hubiese puesto en pie de guerra contra el creador del Quijote, el caballero andante, enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre del año 1547 en el seno de la familia de un noble arruinado, Rodrigo de Cervantes. Este era cirujano barbero y, acuciado por las necesidades económicas, se vio obligado a emprender un peregrinaje por distintas ciudades en busca de mejor fortuna. Al final, Miguel no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. En aquella época, un joven de familia noble podía probar suerte en la corte, en la vida militar o en la iglesia. Cervantes eligió la tercera opción. Entró al servicio del cardenal Acquaviva y se fue a Roma. Sin embargo, el oficio de ayuda de cámara no era del agrado del apasionado joven español. Al cabo de un año, movido por ambiciosos ideales, decidió incorporarse al ejército español. El 7 de octubre del año 1571, el barco en el que servía Cervantes combatió en la batalla de Lepanto. Miguel luchó con valor y recibió 3 balazos de arcabuz durante la contienda, uno de los cuales le dejaría inutilizada la mano izquierda para siempre. Pero ni siquiera esto consiguió apartar a Cervantes del ejército. Recuperado de sus heridas, volvió al servicio activo, participando en distintas campañas durante 5 años más. Pero el destino le tenía deparada otra dura prueba. En el año 1575, la galera El Sol, en la que servía Cervantes, fue apresada por unos corsarios. El desafortunado hidalgo fue vendido como esclavo en Argel. Sin embargo, las cartas de recomendación para el rey que el cautivo llevaba con él le darían cierta categoría ante Hassan Bajá, gobernador de Argel, y le salvarían de graves castigos, pero la suma del rescate que Bajá señaló para tan importante cautivo ascendió notablemente. Los parientes de Cervantes tardaron 5 años en reunir el dinero para pagar el rescate de Miguel. Cervantes se alegró de volver a casa, pero al parecer sus tribulaciones no habían acabado aún. Nadie, salvo sus parientes, necesitaba al veterano que había resultado gravemente herido durante una batalla. Para entonces los Cervantes estaban en la ruina. El padre, después de quedarse sordo, había tenido que renunciar a seguir ejerciendo su profesión de cirujano barbero, por lo que la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre los hombros de Miguel. Este volvió a la vida militar, pero sus exiguas ganancias no bastaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de una hija ilegítima de Cervantes, y tras casarse con su joven esposa totalmente desesperado, Miguel prueba suerte en Andalucía. En el año 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible. Pero allí, donde los proveedores deshonestos se enriquecían en tan solo unos meses, el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones de malversación de fondos. Durante uno de sus períodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como una parodia de las novelas de caballería. En aquel momento, Cervantes ya había escrito la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras de El Caballero de la Triste Figura el que inmortalizó a Cervantes. La novela, publicada en el año 1605, tuvo un éxito arrollador. Literalmente, el libro desapareció de las estanterías. Así, Don Quijote, el caballero andante, el noble soñador, el entusiasta de las novelas de caballería, el defensor de los necesitados, empezó a recorrer los caminos de la literatura mundial. Su nombre se hizo famoso y aparecieron numerosas variaciones sobre el tema de las aventuras del ingenioso hidalgo. La imagen de Don Quijote, el caballero andante, no solo fue analizada por críticos literarios, autores clásicos y ensayistas, los filósofos también lo hicieron. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. 10 años después de la publicación del Quijote en España, se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda carece de nobles ideales y solo aspira a enriquecerse. Afortunadamente, el plagio de Avellaneda pasó casi desapercibido para los lectores. Por otra parte, el falso Quijote forzó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, en la que sublimó los ideales humanitarios del protagonista. La publicación de los 2 volúmenes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le reportó fama mundial, pero no hizo rico a Cervantes. El escritor pasó sus últimos años en Madrid, malviviendo en una bohardilla. En el año 1613, Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronunciaría los votos definitivos 3 años después. El gran escritor falleció el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado de caridad con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias. Pero sus héroes, el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, llevan ya 400 años viviendo entre nosotros. Enciclopedia. Su vida, llena de aventuras amorosas y envites, fue muy parecida a su obra, donde la comedia se entrelazaba con la tragedia. El escritor español, prosista, poeta y dramaturgo, que creó más de 150 obras, Félix Lope de Vega y Carpio, pasó a la historia como el creador de la nueva comedia. Félix Lope de Vega y Carpio nació en el año 1562. Su padre, de humilde cuna, se trasladó a Madrid, donde ejerció el oficio de bordador. Ahorró dinero suficiente para comprar los derechos de un título nobiliario e intentó proporcionar a su hijo una educación digna de un noble. En un principio, Lope estudió en el Colegio de los Jesuitas, después en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Academia Real. Desde muy niño, Lope demostró gran facilidad para los estudios y muy buena disposición para los idiomas y la literatura. A los 10 años de edad, tradujo del latín el poema de Claudio, El rapto de Proserpina. Y cuando tenía 13 años, escribió su primera comedia, El verdadero amante, que se representó inmediatamente y fue todo un éxito. El chico mostró inclinación por la aventura a muy temprana edad. A los 14 años se escapó a Astorga con unos amigos, pero los fugitivos no tardaron en ser encontrados y devueltos a sus casas. Durante un tiempo, el joven fue paje del obispo Jerónimo Manrique. Después se alistó en el ejército como voluntario y participó en la expedición a las Azores. Pero la escena había cautivado al talentoso joven, por lo que regresó a Madrid para seguir escribiendo obras de teatro. El joven dramaturgo no tardó en aclimatarse al mundo de la farándula, enamorándose de la popular actriz Elena Osorio, hija del director del teatro. La aventura con la dama casada duró 5 años, hasta que la veleidosa actriz encontró un admirador más rico. El amante abandonado se vengó de la dama infiel de una forma muy original. Escribió unos epigramas satíricos sobre ella y los repartió entre el elenco de actores. En respuesta, Elena Osorio lo denunció por libelo, por lo que en el año 1588 Lope de Vega fue condenado a 8 años de destierro de la capital. 3 meses después de haber recibido la sentencia, Lope de Vega contrajo matrimonio con Isabel de Urbina, hija de familia noble y acomodada, y 3 semanas después del enlace, se embarcó en un galeón que formaba parte de la Armada Invencible.
Pero el dramaturgo siguió escribiendo en la cubierta del barco. Durante la campaña escribió el poema La hermosura de Angélica. Tras la derrota de la Armada Invencible, Lope de Vega entró al servicio del Duque de Alba y se estableció en Valencia con su esposa. El modesto trabajo de secretario le permitía dedicarse de lleno a su obra. En esta época escribió muchas de sus comedias más conocidas, entre ellas la famosa pieza teatral San Diego de Alcalá. En el año 1595, Lope de Vega regresó a Madrid dejando atrás las tumbas de seres muy queridos para él, la de su esposa y sus 2 hijos pequeños. En Madrid encontró trabajo y conoció a su nueva musa, la gran actriz Micaela de Luján. Él la inmortalizó en sus poemas como Camila Lucinda. Sus amoríos no se vieron interrumpidos por el nuevo matrimonio del escritor, que tenía un corazón muy grande, con Juana Guardo, hija de un rico comerciante. Durante todos esos años, Lope de Vega no dejó de escribir para el teatro. Las comedias de intrigas y las comedias de capa y espada que salían de la pluma de Lope de Vega se vendían como churros. A veces escribía por encargo a una velocidad vertiginosa, creando una comedia de 3 actos en 2 o 3 días. La popularidad del dramaturgo alcanzó su punto álgido. Era conocido como el Colón de las Indias poéticas y el Fénix de los ingenios. Según palabras de Cervantes, el gran Lope de Vega se ha convertido en el autócrata del imperio teatral. En la primera década del siglo XVII, los temas religiosos aparecieron con mayor intensidad en las obras del dramaturgo. En el año 1609, fraternizó con la Sagrada Inquisición. Lope disfrutaba de la plena confianza de los inquisidores. 3 años más tarde, Lope de Vega ingresó en la venerable Orden Tercera de San Francisco y tras la muerte de su esposa e hijo, recibe las órdenes sacerdotales. Sin embargo, su hábito no le apartó de sus actividades literarias. Una de sus comedias más famosas, El perro del hortelano, fue escrita durante este período creativo. Lope de Vega ya era un anciano cuando conoció a su último amor, la joven Marta de Nevares. Inmortalizó a su amada con su pluma, dedicándole algunas novelas y una de sus mejores comedias, La viuda de Valencia. Los últimos años de la vida de Lope de Vega fueron una sucesión de desastres. Uno de sus hijos falleció cuando buscaba perlas en Venezuela, su hija menor fue secuestrada y deshonrada, y la mujer que amaba perdió la vista, el juicio y la vida. Pero ni siquiera estas tragedias consiguieron hacer que el escritor abandonase su trabajo creativo. Acabó su último poema 4 días antes de su muerte. El gran escritor español falleció el 27 de agosto del año 1635 y fue sepultado en la iglesia de San Sebastián. Lope de Vega afirmó que había escrito alrededor de 1500 obras a lo largo de su vida. Hasta nuestros días solo han llegado 426 comedias, 48 autos sacramentales y diversas obras religiosas. Canal Enciclopedia. Para gobernar el mundo, uno ha de empezar por saber gobernarse a sí mismo. Eso fue escrito por el dramaturgo, confesor del rey, hombre de armas y sacerdote, Pedro Calderón. El escritor español dio al mundo más de 200 poemas. Los románticos alemanes le llamaban el poeta del honor. Don Pedro Calderón de la Barca, Henao de la Barrera y Riaño nació el 17 de enero del año 1600 en Madrid. Su padre, don Diego Calderón, era secretario del Consejo de Hacienda. A los 8 años,
Pedro entró en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Allí dio muestras tempranas de su talento literario. En la Universidad de Salamanca, Calderón recibió la formación teológica que correspondía a su noble cuna. A los 13 años de edad, Calderón escribió su primera comedia, El carro del cielo. En un concurso de poesía, celebrado el día de la canonización de San Isidro, Calderón ganó el primer premio con un soneto. Fue elegido por el mismísimo Lope de Vega. En el año 1623 se le pierde la pista a Calderón. Se cree que pasó una larga temporada en el norte de Italia y que en el año 1625 regresó a Madrid, donde se entregó de lleno al teatro y a la literatura. La primera comedia que se sabe con seguridad que salió de la pluma de Calderón es Amor, Honor y Poder. La mayoría de sus obras se representaban en el lujoso teatro del Palacio Real de Madrid. El famoso dramaturgo también se entregó a la vida militar. En el año 1638, cuando las tropas francesas invadieron España, Calderón, inspirado por un sentimiento patriótico, dejó a un lado la comedia que estaba escribiendo y partió hacia el frente con su hermano José. Pedro Calderón habría de pasar los 3 años siguientes luchando con los caballeros de la Orden de Santiago en la campaña contra los rebeldes catalanes. Calderón, la última gran figura literaria del siglo de oro español, fue sobre todo un pensador que nos ofreció en su obra la profundidad de su análisis filosófico del concepto del ser. Ya en la treintena escribió una serie de dramas religiosos, su La devoción de la cruz, que se convirtió en el drama más popular de España. Su obra, El mágico prodigioso, trata del conflicto entre la Iglesia y los paganos. Goethe tomó prestadas para su Fausto escenas enteras de esta obra. En los dramas de honor, Calderón presenta la tiranía de las leyes del honor que llevan a una persona a cometer un crimen. Calderón evidentemente sentía compasión por los hombres que cometían los crímenes narrados en sus obras. El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza, El mayor monstruo, los celos. La obra cumbre de Calderón fue el drama filosófico La vida es sueño, escrita en el año 1635. Esta obra desarrolla la idea de que el ser humano no debería abandonar la idea de la vida eterna por la vida terrenal, insignificante y fugaz. Como dramaturgo, Calderón gozó en vida de una fama que habría de perdurar durante todo el siglo XVII, llegando a eclipsar al gran Lope de Vega. La obra teatral de Calderón comprende 120 comedias y dramas, alrededor de 80 autos sacramentales que ilustraban las ceremonias religiosas y 20 entremeses. Con 40 años cumplidos, pese a sus triunfos literarios, sociales y hasta militares, Calderón sufre una gran crisis personal. Pierde a sus hermanos, a su esposa y a su hijo pequeño. Y siendo una persona profundamente religiosa, Calderón se ordena sacerdote. Es nombrado capellán de la corte y superior de la Congregación de San Pedro en Madrid. Experto en metafísica, historia, derecho romano, teología moral y dogmática, Calderón pasó los últimos años de su vida alejado del mundo. Inmerso en sus pensamientos filosóficos, pero nunca dejó de escribir dramas y comedias musicales. Escribió El príncipe constante y Afectos de amor y odio. Y por encargo del gobernador de Madrid, también escribió dramas religiosos de un solo acto. El domingo 25 de mayo del año 1681, el gran dramaturgo español dejó este mundo efímero. Ese día,
Sus obras se representaron en los teatros más importantes de España. Al igual que a muchos otros artistas y pensadores de su época, a Calderón le preocupaba la inmortalidad. Si la inmortalidad consiste en ser recordado por las generaciones futuras, Calderón, el filósofo y dramaturgo que dio al mundo obras imperecederas, puede considerarse inmortal. Canal Enciclopedia. En su tierra natal se le conoce simplemente como Federico. En Europa, probablemente debido a su brevedad y a su sonido simple y cordial, se le conoce por el apellido materno, Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio del año 1898 en la localidad de Fuentevaqueros, cerca de la ciudad de Granada. Creció en el seno de una familia de posición económica desahogada. Su madre tocaba el piano y su padre adoraba los poemas y solía interpretar el folclore de la época. Cuando Federico tenía 11 años, su familia se trasladó a Granada. Allí Lorca conoció al famoso compositor español Manuel de Falla. Este fue quien enseñó al poeta las artes del cante jondo, una modalidad de cante flamenco que se caracteriza por el gran sentimiento. García Lorca se adentró en el mundo del arte a través de la música. La prensa española ya comenzaba a reconocer su talento cuando a los 18 años el artista comenzó a interpretar sus propias composiciones. Además, también hace sus primeros pinitos en la literatura. En el año 1918 escribe su primera colección de notas de viaje tituladas Impresiones y Paisajes. Un año más tarde, Lorca ingresa en la Residencia de Estudiantes de Madrid, una institución educacional experimental basada en los modelos libres de la enseñanza universitaria. Allí el poeta entabla amistad con estudiantes de su época. Entre ellos está el futuro director cinematográfico Luis Buñuel, quien describía a Lorca con las siguientes palabras: un joven brillante y encantador con aspiraciones hacia la finura y la elegancia en sus ropas. El pintor surrealista Salvador Dalí recordaba su primera reunión con Lorca diciendo: el fenómeno de la poesía en toda su esencia y su sangre apareció de repente ante mis ojos. Absorto en la música y la literatura, Lorca no tenía ni el tiempo ni las ganas para dedicarse a las mujeres. Amarle es como amar al viento, decía Ana María, la hermana pequeña de Salvador Dalí y una de las enamoradas del poeta. Lorca se preparaba para componer música, intentó escribir prosa, pero, según el mismo autor, obedeciendo al imperioso categorismo de su alma, comenzó a componer sus versos. Dejaría en este libro toda mi alma, este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Incluso la primera colección poética de Federico García Lorca, publicada en el año 1921, ya fue marcada por la melodía de sus versos y caracterizada por la influencia de su folclore natal. Ese mismo año, Lorca ofreció una lectura en público sobre canciones folclóricas y creó una serie de versos llamados Poemas del Cante Jondo. Ahí fue cuando su círculo de amigos le otorgó el sobrenombre de estudiante del folclore. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Federico García Lorca también poseía talento para la pintura. Sus obras fueron expuestas en Barcelona en el año 1927.
Un año después, Lorca publicó El romancero gitano, donde, según él, se presentaba como una descripción de la mitología gitana. 8 años más tarde, presentando su obra ante el tribunal, un coronel acusaba al autor de insultar a los gendarmes a través de sus versos. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol, vienen por la carretera. A los 31 años de edad, en busca de nuevas impresiones, Lorca viaja a los Estados Unidos. Escribió: Nueva York probablemente será odioso, por eso viajo allí. Este peculiar experimento finalizó con el libro de poemas Poeta en Nueva York. A la edad de 33 años, Lorca dirigió la compañía teatral La Barraca. El poeta hacía labores de director, de actor, de pintor y también de dramaturgo. Lorca consideraba que el teatro debía educar a sus espectadores y su compañía se dedicó a deambular por pequeños pueblos remotos del Estado español. La audiencia que contemplaba sus obras de una forma gratuita nunca imaginarían que estaban ante el que llegaría a ser el famoso poeta García Lorca. A los 35 años compuso la tragedia Bodas de Sangre. 3 años después compuso La casa de Bernarda Alba, una obra descriptiva de la época. Esta fue la época más lúcida y floreciente del joven artista español. Componía sin parar, ofrecía lecturas, recitaba poemas e interpretaba composiciones musicales. En el año 1936, las nubes de una guerra civil se cernían sobre España. Los fascistas querían hacerse con el poder. Lorca nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas, pero sus convicciones eran conocidas. En cuestión de semanas, sus obras finalizaban, en vez de con el habitual bravo, con gritos como «¡Viva la libertad!». En junio del año 1936, los rebeldes, liderados por el general Franco, invadieron Granada con el eslogan de «Muerte a los intelectuales». Sin ningún tipo de razones, asesinaron a doctores, profesores y científicos. Federico García Lorca fue asesinado el 10 de agosto del año 1936. El poeta fue enterrado en una fosa común. Solo tenía 38 años. Poco antes de su muerte, el famoso poeta y dramaturgo español Federico García Lorca escribió: «La felicidad eterna es ser poeta. El resto no tiene importancia, ni siquiera la muerte». Canal Enciclopedia. Algunos lo consideran un clarividente y un adivino genial. Otros creen que fue un embaucador y un charlatán. Y para otros es el predecesor de Herbert Wells y Arthur Clarke, y el primer visionario apocalíptico. Pero fuese lo que fuese, resulta imposible negar que Michel Nostradamus, médico y profeta, ha tenido gran influencia en la civilización europea. El 24 de diciembre del año 1503 nació un niño en el seno de una familia de tradición médica y científica. Su nombre era Michel de Notre Dame. Su familia profesaba el judaísmo, pero años después de su nacimiento se vio obligada a abrazar la fe católica. A los 18 años de edad, el talentoso joven se licenció en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, obteniendo posteriormente el título de doctor. Durante unos años, el ejercicio de su profesión le llevó a viajar por toda Francia. Al casarse, se estableció en Agen y fue padre de 2 hijos. En los 3 años siguientes a su matrimonio, Michel de Notre Dame disfrutó de una vida familiar idílica. En el año 1538 aconteció la catástrofe. Hubo un brote de peste en Agen y el galeno sufrió una amarga derrota en su lucha por combatirlo. Toda su familia murió. La gente dejó de confiar en un médico que no había podido salvar a sus seres más queridos. Y como golpe de gracia, Michel recibe una citación para ser interrogado por la Inquisición.
Con el corazón destrozado y sin quedarse mucho tiempo en ningún sitio, estuvo viajando durante 6 años por Italia, África del Norte y Palestina, ampliando sus conocimientos y socorriendo a aquellos que necesitaban su ayuda. A su regreso, Michel de Notre Dame combatió la epidemia de peste neumónica en Marsella y un año después, gracias a los conocimientos médicos adquiridos durante su viaje, salvó cientos de vidas durante el brote de cólera que asoló la ciudad de Acre. Los ciudadanos agradecidos echaban flores a su paso y el Parlamento de Acre le recompensó con una pensión vitalicia. En vez de los enemas y sangrías habituales en aquella época, el doctor Michel Notre Dame utilizó un método que llamaríamos filoterapia en la actualidad. Sus milagrosos ungüentos, hechos con clavos y pétalos de rosa, tenían un fuerte efecto antiinflamatorio. En el año 1547 el doctor Notre Dame se había convertido en un hombre rico y respetado. Se estableció en la ciudad de Salon-de-Crau, adquirió un hotel y se casó por segunda vez. Pero en el silencio de su estudio empezó a tener inquietantes y terribles visiones. Para él no eran alucinaciones, sino un don. Y en el año 1551 decidió publicar sus presagios en forma de almanaque astrológico, algo frecuente en aquella época. Fue en la cubierta de ese almanaque donde apareció por primera vez el seudónimo Nostradamus. En el año 1555 se publicó el libro Centurias, profecías del maestro Michel Nostradamus. Era una colección de predicciones sin precedentes en la historia del ocultismo, escritas en tediosas cuartetas de difícil comprensión. El libro resultó ser un éxito de ventas, pero el adivino no alcanzó la verdadera fama hasta que no se cumplió una de sus sangrientas profecías. El león joven al viejo vencerá en campo de batalla, en duelo singular. En su jaula de oro los ojos le perforarán 2 heridas en una. Muerte cruel tendrá. 4 años más tarde, el rey Enrique II resultó mortalmente herido durante un torneo. La lanza de su adversario se clavó en el ojo del rey al entrar por una ranura del casco de oro que le protegía la cabeza. Esa coincidencia impresionó a todo el mundo y Nostradamus se hizo famoso por sus profecías. Sus contemporáneos le atribuyeron decenas de aciertos más en sus profecías. Por ejemplo, el que el joven Enrique de Borbón ocuparía el trono francés, el que un monje desconocido sería elegido papa y el que François Rabelais gozaría de fama inmarcesible. Catalina de Médici, reina de Francia, vivamente interesada en las ciencias ocultas, llamó a Nostradamus a la corte. Pero el adivino solo estuvo 10 días allí, huyó aterrorizado por las supersticias intrigas cortesanas. Nostradamus solía trabajar de noche en su estudio privado, donde no permitía entrar a nadie, no dormía más de 4 horas diarias. Según sus contemporáneos, Michel siempre tenía una sonrisa lacónica, era observador y paciente. Ayunaba con frecuencia y dedicaba mucho tiempo a la oración y trataba médicamente incluso a aquellos que no podían pagar. Con su propio dinero, Michel financió la construcción de un canal que transformó la árida llanura de Crau en un próspero valle. Sin embargo, fue acusado de tener contactos con el demonio, de engreído y de alcohólico. Durante los últimos años de su vida, Nostradamus se sintió muy solo. Padeció el abandono de su familia y el odio y las intrigas de sus enemigos. Nostradamus murió el 2 de julio del año 1566 a las 3 de la madrugada. Con su propia mano había tachado ese día en su calendario días antes de su muerte. Cuando se produce una catástrofe, la encontramos en las cuartetas de Nostradamus, pero ninguna de sus profecías ha sido descifrada con antelación. De este modo, se le atribuyeron a Nostradamus las predicciones sobre la Revolución de Octubre y el acto terrorista del 11 de septiembre. El gran poeta alemán Goethe se inspiró en Nostradamus para su Fausto, el científico que vendió su alma a cambio de sabiduría y poder. ¿Quién solía visitar al anciano doctor Michel de Notre Dame, al profeta Nostradamus? ¿Un demonio embaucador o un mensajero de Dios? Eso nunca lo sabremos.
Era independiente y muy particular. No le importaba lo que la gente dijese de él, y le gustaba diferenciarse de los demás. Su comportamiento a menudo fue tachado de inmoral, y él, hombre con un marcado sentido de la estética, respondía: «Puede que sea libertino, pero soy elegante, que siempre es mejor que ser libertino y vulgar». El nombre de este hombre era Oscar Fingal O'Flaherty Wilde. Nació en Dublín el 16 de octubre del año 1854. Su padre, Sir William, era un médico eminente, propietario de una clínica cuyo equipamiento había financiado él mismo. La madre de Oscar, Jane Francesca Elgee, era escritora y traductora de alemán. Tras estudiar en la Royal School de Enniskillen, Oscar entró en el Trinity College de Dublín. Durante 3 años consecutivos, Wilde fue premiado por sus trabajos de literatura. A los 20 años, Oscar consiguió la más alta distinción académica del Trinity College y una beca de 4 años en el Magdalen College, Oxford. Durante sus primeras vacaciones, visitó Italia y Grecia. Quería contemplar con sus propios ojos los bellos países sobre los que tanto había leído. Las antiguas catedrales, las pinturas y las esculturas y el ambiente de las ciudades cautivaron a Wilde, conmoviéndole profundamente hasta las lágrimas y exacerbando su sentido estético. Oscar realizó unos exámenes finales brillantes y sus profesores decidieron prolongar su beca durante 1 año más. Wilde comenzó a escribir poesía en sus años de estudiante y en el año 1881 él mismo financió la publicación de su primer libro, Poemas. Posteriormente empezó a escribir obras de teatro con la esperanza de alcanzar rápidamente la fama. Sin embargo, la censura inglesa prohibió las primeras obras teatrales escritas por el irlandés, por lo que el escritor llamó una rebelión contra la tiranía. No obstante, Oscar alcanzó la fama, pero no por sus logros literarios. En la década de los años 1880 no había un salón en Londres donde no fuese conocido el esteta Oscar Wilde. Habiendo estudiado sus gestos y expresiones faciales delante del espejo, seducía a todo el mundo con su aspecto lánguido y sus refinados modales. A los 27 años fue invitado a América a pronunciar una serie de conferencias sobre arte. Allí fascinó a sus oyentes con su elocuencia y sus elegantes atuendos. Tras su visita a la ciudad minera de Leadville, Colorado, donde tuvo la oportunidad de bajar a una mina, Oscar escribió a una amiga: «Por supuesto, fiel a mis principios, fui elegantemente vestido para la ocasión». A su regreso, Wilde gastó el dinero que había ganado en América en una estancia de 3 meses en París. Al contemplar el busto de Napoleón en el Louvre, decidió peinarse como el emperador. El cabello ondulado le hacía aún más atractivo. A los 30 años, Wilde se casó con Constance Mary Lloyd, una hermosa joven de 27 años. En sus cartas le confesaba: «No me siento completo sin ti». Cuando Oscar tenía que desplazarse a provincias para pronunciar alguna conferencia, la joven pareja se enviaba telegramas 2 veces al día, despertando el espíritu romántico de los empleados de telégrafos, como escribiría Wilde. A los 32 años, Oscar ya era feliz padre de 2 hijos. En el año 1887 le ofrecieron el puesto de director de la revista Woman's World. Wilde recibió entusiasmado la propuesta, pero puso la condición de que la publicación se dirigiese a las mujeres en general y no solo a las damas. Y aunque Wilde escribía la columna sobre moda, decidió que no solo era necesario escribir sobre la vestimenta femenina, sino también sobre lo que pensaban y sentían las mujeres. 2 años después, dejó la dirección de la revista y retomó la literatura. Publicó varios cuentos y en el año 1890 una novela, El retrato de Dorian Gray, que levantó airadas críticas. El autor fue acusado de recrearse en la depravación. Wilde tuvo que oír reproches similares sobre su obra teatral Salomé, cuya representación fue prohibida. Pero todos esos ataques fueron meras pullas en comparación con lo que el escritor tuvo que sufrir en el año 1895.
Inglaterra se escandalizó al enterarse de que Oscar Wilde, de 40 años, mantenía relaciones con Lord Alfred Douglas, un joven menor de edad. Cuando el marqués de Queensberry, padre del joven, se enteró del affair, comenzó a acosar a Oscar. Wilde, preocupado por su seguridad, le denunció. Pero el proceso que el escritor había iniciado habría de tener un final imprevisto. Wilde fue condenado a 2 años de cárcel y le fueron retirados sus derechos como padre. Su esposa e hijos se cambiaron el apellido. Cuando el escritor estaba en la cárcel, se enteró de que Alfred había publicado sus cartas de amor a cambio de una considerable suma de dinero. Wilde intentó convencerse de que odiaba a Douglas, un crío veleidoso y egoísta que le había buscado la ruina. El escritor se dio cuenta de que ese amor no le traería más que problemas, pero al ser excarcelado trató en vano de reanudar su relación con Douglas. Ningún hotel inglés quería alojar a Oscar Wilde, por lo que el escritor se vio obligado a exiliarse a París, donde pasó sus 3 últimos años de vida sumido en la pobreza y la enfermedad, ocultando su identidad bajo el nombre de Sebastián Melmoth. El escritor falleció el 30 de noviembre del año 1900 a los 46 años de edad. En una de las cartas que envió desde la cárcel, Oscar Wilde escribió refiriéndose a sí mismo: «Fui un símbolo del arte y la cultura de mi época». Canal Enciclopedia. Desde la soleada Florencia trajo el aire fresco del Renacimiento al París medieval. Patrocinó a artistas y a astrólogos y dio a luz a 10 hijos para la corona francesa. Pero a través de varias novelas históricas, Catalina de Médicis, reina de Francia, es conocida como la insidiosa envenenadora que apartó de su camino a todo aquel que se interpusiera entre ella y el poder. Heredera de una antigua familia florentina, Catalina de Médicis nació el 5 de abril del año 1519. Pocas semanas después de su nacimiento, sus padres murieron de una misteriosa enfermedad y la niña se convirtió en huérfana. Cuando Catalina creció, su tío, el Papa Clemente VII, se hizo responsable de su tutela. Con solo 14 años, fue entregada en matrimonio a Enrique de Orleans, hijo de Francisco I, rey de Francia. El delfín solamente era unos meses mayor que su joven esposa, pero en aquellos tiempos nadie se preocupaba por la edad de los desposados, puesto que lo que importaba no eran los sentimientos, sino mantener una dinastía. Inesperadamente, Catalina se enamoró perdidamente de su esposo con todo el entusiasmo de una jovencita italiana. Enrique era atractivo y resaltaba su galantería caballeresca, pero su amor no era correspondido. La bella Diana de Poitiers embrujó completamente el corazón del delfín. Su enamorada era 20 años mayor que él, pero la diferencia de edad nunca tuvo importancia para Enrique. Nunca se separó de su favorita hasta el final de sus días, y Catalina se vio forzada a soportar los abusos y las aventuras de su matrimonio. Durante los largos años de humillaciones, Catalina aprendió a ser reservada, paciente, educada y desarrolló una faceta despiadada. Tal y como la describe Dumas, se convirtió en una mujer prudente e insidiosa. Catalina poco a poco se acercaba a su objetivo, la corona de Francia. Y nada se interpuso en su camino, ni siquiera el crimen. Se ganó la fama de ser una excelente envenenadora. Nadie sabrá jamás hasta qué punto estas suposiciones son ciertas, pero existen rumores de que Catalina estudió las artes del envenenamiento y realizaba experimentos con gente pobre o terminal. En el año 1547, Francisco I, rey de Francia, murió inesperadamente. Muchos historiadores consideran que su muerte fue causada por los ungüentos de Catalina, pero la versión oficial sostiene que el monarca murió de neumonía.
Enrique II se convirtió en el nuevo rey de Francia y Catalina, consecuentemente, se convirtió en la reina. No obstante, el poder que poseía le resultaba resbaladito, puesto que la odiosa Diana de Poitiers se había convertido en la primera dama del reino francés. 12 años más tarde, el rey Enrique II falleció trágicamente durante el torneo de los caballeros y Francisco II, hijo de Catalina, ascendió al trono. A pesar de que era un hijo obediente y nunca deseó demasiado gobernar el país, la reina no pudo hacerse con el poder, puesto que la casa de Guisa era quien poseía la mayor influencia en la corte de su hijo. Solamente alcanzó su tan ansiado poder cuando Francisco murió y Catalina pasó a ser la regente del rey Carlos IX de tan solo 10 años. Catalina trató de restablecer el orden intentando nivelar los poderes políticos sin dar preferencia a ninguno concreto. Su arma más valiosa era la intriga. La reina creó una red de espionaje y estaba al tanto de todas las novedades políticas, incluidas las que se describían en numerosas cartas privadas. Pero pronto Francia se vio destrozada por las guerras religiosas que comenzaron a suceder. A Catalina la religión le resultaba indiferente, pero debía interesarse por ella para conservar el poder. Durante los primeros años de su regencia, la reina trató de mantener la paz entre los católicos y los protestantes y en el año 1570 insistió en firmar el Tratado de Saint-Germain. Pero cuando el joven rey Carlos IX se vio fuertemente influenciado por los hugonotes, la reina autorizó a los católicos para que, bajo el mando del duque de Guisa, alzaran las espadas contra los protestantes. El 24 de agosto del año 1572, cerca de las 3 de la madrugada, el almirante de los hugonotes fue asesinado. La noticia se difundió con tal rapidez que los parisinos enfurecidos acudieron inmediatamente a los hogares de los hugonotes. Durante esa noche, que más tarde fue denominada como la masacre de San Bartolomé, más de 2000 protestantes fueron asesinados bajo la autoridad del rey. Algunos miles más perecieron en otras provincias de Francia. Según los testigos oculares, el mismo rey, en un arrebato, comenzó a disparar a su pueblo desde la ventana del Louvre. Días más tarde envió cartas a diferentes provincias y países, alegando que la conspiración de los hugonotes se había revelado en París. 2 años después de la masacre de San Bartolomé, el rey Carlos murió. Según algunas versiones, la muerte fue causada por una enfermedad. Según Dumas, Catalina le envenenó por accidente. Un libro impregnado de veneno que iba dirigido a Enrique de Navarra acabó accidentalmente en las manos de su hijo. Enrique III, otro de los hijos de Catalina, ascendió al poder. Enrique no tenía sucesores, y el hijo pequeño de Catalina había fallecido en el año 1584. Los últimos años de la reina no fueron nada fáciles, puesto que el país estaba arruinado y exhausto de las guerras religiosas. El 5 de enero del año 1589, Catalina murió. Catalina de Médicis no nos dejará descansar de su encanto durante los próximos 400 años. Ocupa uno de los primeros puestos en la mitología debido a sus hazañas y a sus características, las cuales adornan una fantasía de muchas generaciones. Estas palabras forman parte de la última biografía de la reina.